Bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con este proceso de aprendizaje en la asignatura Evaluación de Inteligencia. En esta ocasión estaremos conversando sobre cómo evaluar la inteligencia utilizando las escalas Wechsler de inteligencia. Vamos a precisar esta exposición en la escala Wechsler de inteligencia para niños en edad primaria y secundaria. Utilizamos esta herramienta para evaluar niños, niñas y adolescentes desde los 6 años hasta los 16 años y 11 meses. Es muy importante recordar que solo podemos seguir evaluando con esta escala hasta los 16 años y 11 meses, ya que luego de esta edad tendríamos que utilizar la escala WISE, que es la escala de inteligencia para la evaluación de adultos. Las escalas Wechsler son utilizadas desde el 1939. Esto genera gran impacto gracias a sus antecesores, como fue la primera escala psicométrica para evaluación de la inteligencia hecha por Binet en el 1904 y terminada en el 1905. Ahora, concentrémonos en esta. Con esta escala podemos evaluar a partir de la teoría CHC los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores, desde la percepción, atención y memoria hasta el pensamiento y la inteligencia. Está compuesta por 15 subpruebas. Dentro de ellas, 10 son esenciales y deben de ser aplicadas en una sesión y las 5 son opcionales. Vamos a recordar lo que el autor de la primera escala Wechsler nos mencionó, quien fue David Wechsler. Lo que medimos con los test de inteligencia no es aparentemente lo que se pretende medir con los test. Lo que medimos es la información del sujeto, su percepción espacial o su capacidad de razonar. Medimos principalmente lo que esperamos y deseamos que se midan es algo mucho más importante, la capacidad del sujeto de comprender el mundo que les rodea y los recursos que posee para enfrentarse con sus desafíos. Ahora bien, ¿qué decía Binet sobre la inteligencia? Mencionaba que estaba compuesta por 3 características específicas: la dirección, pensada como que la persona supiera qué hacer, cuándo y cómo; la adaptación, la capacidad de crear una estrategia para realizar una tarea; y la crítica, la habilidad para enjuiciar nuestros pensamientos y las acciones propias. Con esta prueba podemos evaluar la inteligencia cristalizada y lo vamos a conocer como el conocimiento general, las habilidades verbales, las informaciones adquiridas a través de la experiencia. También podemos evaluar la inteligencia fluida. La inteligencia fluida la vamos a entender como la capacidad de aprender estímulos nuevos. Va a depender mucho de la madurez, es decir, del desarrollo neuropsicológico, y puede ir acortándose o perdiéndose con el tiempo. Vamos a evaluar la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Tendremos una medida del procesamiento visual y de la relación espacial, asimismo como el procesamiento auditivo. Uno de los grandes logros de esta escala ha sido incluir una evaluación exacta de la memoria de trabajo, la resistencia a la fatiga. También se puede evaluar el rendimiento a las matemáticas y el conocimiento de palabras. ¿Cuáles serían, además de las que conversamos, las ventajas de evaluar la inteligencia con estas escalas? Ofrecen una imagen del niño como estudiante, porque nos dan información de todas las capacidades que componen el intelecto, destacando las fuerzas y las debilidades. Esta es una escala cuyas puntuaciones pueden ser utilizadas para crear procesos de terapia de aprendizaje. Nos va a ofrecer múltiples fuentes de evaluación para el progreso académico y nos va a permitir conocer los procesos y productos. ¿Cuáles serían las principales desventajas? Es una prueba que es mejor aplicar a niños y niñas que hayan estado escolarizados, ya que la mayoría de las pruebas del índice de comprensión verbal pueden tener una gran carga de lo aprendido académicamente. Si nos ocurre la pregunta de ¿a qué otros niños no podemos evaluar?, sería bueno recordar que si vamos a evaluar a un niño o una niña con deficiencias visuales, sería bueno tan solo aplicar las subpruebas que pertenecen al índice de comprensión verbal y las subpruebas que pertenecen al índice de memoria de trabajo.
Si en cambio las dificultades son motoras, lo que aplicaría es aplicar las pruebas que componen el índice de comprensión verbal y del índice de memoria de trabajo, junto a algunas de las pruebas del índice de razonamiento perceptivo que no necesitan fundamentalmente la manipulación, como conceptos con dibujos, matrices y figuras incompletas. Retroalimentando un poquito cómo se compone la prueba, recordemos, vamos a tener 4 índices que se dividen entre 15 subpruebas y con las que obtenemos un coeficiente intelectual total. El índice de comprensión verbal es uno de los más fiables y está compuesto por la subprueba de vocabulario, semejanza, comprensión, información y también pistas. Las 2 últimas que son mencionadas son subpruebas opcionales. Por su lado, el índice de razonamiento perceptivo está compuesta por 4. Dentro de ellas está diseño con cubos, que es la primera prueba, la misma es manipulativa. Seguido por conceptos con dibujos y matrices en la que utilizamos esta libreta. También tenemos figuras incompletas, que en otras versiones se consideraba una prueba básica, pero en esta versión, para disminuir la influencia cultural, es considerada una subprueba opcional. La memoria de trabajo se evalúa a partir de 2 pruebas, la prueba de retención de dígitos y la prueba de números y letras. Se critica que solo evalúa la memoria de trabajo a través de estímulos auditivos, dejando otro tipo de estimulación que también nos da información relevante sobre la memoria del trabajo de las personas. Por último, tenemos el índice de velocidad de procesamiento. Este índice está compuesto por la subprueba de claves, en donde es muy importante que el sujeto tenga buenas pinzas, es decir, que pueda manejar bien el lápiz. También tenemos la prueba búsqueda de símbolos y por último esta prueba que es la prueba de registro. No tiene un tiempo máximo para ser aplicado, pero la mayoría de los sujetos pueden durar de 70 a 80 minutos. Se inicia con una consigna general, la que me voy a permitir leer. Hoy te pediré que hagas varias cosas, como responder preguntas y trabajar con cubos. Algunas de estas cosas pueden ser realmente fáciles para ti, mientras que otras pueden ser muy difíciles. La mayoría de la gente no responde correctamente todas las preguntas, ni termina con todas las tareas. Pero por favor, haz tu mejor esfuerzo en todas las tareas. ¿Tienes alguna duda? Es muy importante tener pendiente que antes de iniciar la prueba tenemos que hacer un buen rapport, es decir, crear un clima de evaluación. Se sugiere que evitemos usar la palabra prueba, test o examen. Pero si el sujeto que estamos evaluando, si el niño o la niña pregunta si esto es un examen, debemos aclararle que no es similar a las pruebas de la escuela. Otra cosa también es que debemos anticipar y recordarle que no siempre dará las respuestas correctas. Es importante dar recesos, pero no abusar de ellos. Simplemente daremos receso si la persona así lo pide o si estamos viendo signos de agotamiento. Para evitar eso, es bueno anticiparte. Por eso, al momento de evaluar, pregunta al padre o al tutor si está pasando el niño o la niña por algún proceso de enfermedad o por algún proceso emocional. Si esto sucede, lo mejor es no aplicar el instrumento. Recordemos también que es importante mantener la mirada a la persona que estamos evaluando. Por tanto, es mejor no distraerse con los materiales. Para evitar que la persona esté muy pendiente de las anotaciones que estamos haciendo, el manual sugiere que todas las anotaciones las podamos hacer detrás de este manual, que funcionaría como una mampara. Algunas pruebas tienen cronómetros, como la prueba de diseño con cubos, así como también la prueba de aritmética y la prueba de figuras incompletas. Se recomienda que el cronometraje se maneje con bastante discreción. Sigamos conversando en otro de los videos sobre esta prueba. Muchas gracias.